Saludos para usted, querido hermano, querido amigo, bendiciones del cielo. Bienvenidos a esta reflexión. El fin del mundo. ¿Cuándo vendrá el fin? Hay dos términos que debemos aquí diferenciar. El tiempo del fin y el fin del tiempo. ¿En qué estamos nosotros en este momento? Estamos en el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin del tiempo? Cuando ya sucedan todas las cosas predichas en la palabra de Dios y se cierre el tiempo de gracia. Ese será el fin del tiempo, cuando el Señor diga las palabras que encontramos en Apocalipsis 22. Hecho es. No encontramos, mis hermanos y amigos, mejor información para este tema que en la palabra de Dios. No en los escritos de Nostradamus, no en ningún libro que haya escrito alguien con sus ideas, porque este libro, la Biblia, es la carta que Dios nos envía para que nosotros nos enteremos de las cosas que sobrevendrán a la tierra. La palabra de Dios, los profetas, sobre todo el libro de Daniel y Apocalipsis, y todos los profetas nos han ilustrado claramente de cuándo esto va a pasar y qué es lo que va a pasar. Todos los profetas, mis hermanos queridos, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, el Señor Jesús, en su Sermón del Monte, registrado en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Todos ellos nos anunciaron las cosas que vendrían a esta tierra. ¿Podemos nosotros saberlo? ¿Podemos leer la palabra de Dios y tener ilustración sobre este tema sin ningún tapujo? Claro que sí. El profeta Isaías, en el capítulo 24 de su libro, nos presenta un bosquejo de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Puedes leerlo y léelo en paralelo con Mateo 24. Esta es una pregunta que ha traído toda clase de especulaciones. Algunos creen, pero la mayoría son escépticos y siempre buscarán una excusa para no creer en lo que dice la palabra de Dios. Les comparto el siguiente artículo que dice: ¿habrá un fin del mundo? Existen muchas conjeturas en relación al fin del mundo. Algunos piensan que el mundo acabará con un cataclismo físico de proporciones jamás vistas. Otros creen que la explosión demográfica será tan grande que la producción de la tierra no será suficiente para alimentar a tanta gente. Están los que suponen que una guerra nuclear marcará el fin de nuestra especie. Otros aluden al mal moral de la sociedad. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Primer punto. ¿Qué se entiende en la Biblia como fin del mundo? El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. La Biblia entiende como fin del mundo al periodo final de la historia de este planeta, en el que tendrán cumplimiento las diversas profecías de las Sagradas Escrituras, que anuncian el segundo advenimiento de Jesús. De acuerdo con la palabra de Dios, el Señor retomará el control de este mundo y destruirá a Satanás y sus seguidores. 2. De acuerdo con la Biblia, ¿cómo será el fin del mundo? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 12. La Biblia describe una serie de cataclismos que tendrán lugar en ocasión de la venida de Jesús, donde los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro 3:12. En realidad, este mundo será objeto de una restauración total, ya que se eliminarán todos los efectos que el pecado ha traído al medio ambiente, como la contaminación de ríos, mares, suelos, etc. Al final, quedará una tierra completamente renovada para los redimidos. Apocalipsis 21, 1 al 4. Número 3. ¿Qué descripción física del fin del mundo presenta la Biblia? Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Apocalipsis 6, 12 al 14. Este no es un cuadro de ciencia ficción, es la realidad futura revelada en la palabra de Dios. El planeta será como una hoja de papel a merced de las fuerzas de la naturaleza. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Apocalipsis 16, 18 al 21. Número 4. ¿Cuál será la actitud de los que rechazaron a Jesús? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15 al 17. Es evidente que la mayoría de estas personas no creían en la segunda venida de Cristo. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Para ellos, la segunda venida será un evento sorpresivo. Se aterrarán y correrán desesperados de un lugar a otro. El resplandor de la gloria divina los llenará de pánico. Número 5. ¿Cuál será la reacción de aquellos que se hayan preparado para la venida de Jesús? Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová,
a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, versículo 9. La actitud de los redimidos será diferente, porque la segunda venida de Cristo conllevará el inicio de una vida completamente nueva, llena de paz, esperanza y amor. Número 6. ¿Por qué preguntaron los discípulos a Jesús acerca del fin del mundo? Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron aparte, diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Mateo 24, versículo 3. Los discípulos querían conocer las señales que les indicarían el momento del regreso de Jesús a este mundo. Por eso, el Señor explicó algunas de ellas. «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores». Mateo 24, 4 al 8. Número 7. ¿Cómo podemos conocer la proximidad de este acontecimiento? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32 y 33. La Biblia describe el perfil de la sociedad durante los días finales de este mundo. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Segunda a Timoteo 3, versículos 1 al 5. Número 8. ¿Cuál debería ser la actitud de los cristianos ante la proximidad del evento más extraordinario de la historia? Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Los que viven en tinieblas no están preparados para el encuentro con Jesús. Por eso los tomará por sorpresa. En cambio, los que viven iluminados por su palabra están preparados. Vivir en la luz no tiene que ver con un estado paranoico de persecución virtual. Más bien, es vivir con paz en el corazón y confianza plena en las promesas de Dios. Mientras el día dura, debemos trabajar para predicar el Evangelio a nuestros semejantes. Por otro lado, hay que tener cuidado de no confundir paz del corazón y confianza en las promesas divinas con relajamiento espiritual e incredulidad. Lucas 21, 28. Y finalmente, punto número 9. ¿Cuál será la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Mateo 24, 45 y 46. La mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es comprometerse con la misión de la Iglesia, que consiste en predicar el Evangelio. Cristo no dejó tal misión al ser humano debido a que fuera incapaz de hacerlo, sino porque el ser humano precisa predicar para crecer en su experiencia cristiana. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Mis queridos hermanos, mis amigos, los que nos preparamos para el encuentro con nuestro Señor, la Biblia habla del fin del mundo en términos de esperanza. La tierra será renovada. El punto culminante de la segunda venida de Cristo no será la destrucción, sino el inicio de un reino de paz y amor. La parusia es la bienaventurada esperanza del cristiano y una de las doctrinas cardinales de las Sagradas Escrituras. Se mencionan en el Antiguo Testamento como el día del Señor, un día de tinieblas para los impíos, pero de alegría para los que aman su venida. Isaías 35, 4. Es verdad que, a medida que nos aproximamos al fin, hay gente que se burla de la esperanza de los cristianos. Parece una utopía hablar del regreso de Jesús, pero la Biblia es categórica al enseñar que el Señor Jesucristo vendrá. Esta es la esperanza de todos los cristianos. Y esto, mis hermanos, es una bendición. ¿Cuántos queremos vivir en este mundo como está? Un mundo lleno de zozobra, de peligros, de muerte, de escasez, de un clima terrible que todos los días mata a seres humanos y animales. ¿Queremos vivir aquí? ¿Queremos estar aquí por la eternidad? Por supuesto que no. Entonces, el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, es algo necesario, porque allí el Señor restaurará todas las cosas. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Gracias porque comparte usted también la palabra de Dios. Comparte el mensaje con sus amigos que pueden ser bendecidos. Paz de Cristo para todos.